En las polvorientas calles de Nazaret, donde el sol del mediodía convierte las piedras en brasas ardientes, nadie prestaba atención a los niños que jugaban entre las sombras de los mercados. Nadie, excepto los ancianos que sabían que de las bocas de los inocentes a veces emergen verdades que sacuden los cimientos de todo lo que creemos conocer. Aquel día de verano del año 32, un niño de apenas 6 años llamado Eliam se acercó corriendo a su abuelo, un escriba respetado del templo, con los ojos brillantes de emoción y miedo. Lo que susurró en su oído hizo que el anciano dejara caer el pergamino que sostenía, su rostro perdiendo todo color como si hubiera visto un espectro. El pequeño Eliam acababa de revelar algo sobre María, la madre del profeta de Nazaret, algo que había escuchado mientras jugaba cerca del pozo donde las mujeres se reunían al atardecer. Un secreto guardado durante décadas, tan poderoso que podría reescribir todo lo que generaciones enteras habían creído sobre los orígenes del cristianismo. El abuelo miró a su alrededor con urgencia, tomó al niño del brazo y lo arrastró hacia el interior de su casa, cerrando la puerta con fuerza. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría el curso de la historia sagrada para siempre. Pero antes de revelar ese secreto, debemos retroceder en el tiempo y comprender quién era realmente María y por qué las palabras de un niño de 6 años tenían el poder de estremecer los pilares de la fe. La historia que estás a punto de escuchar no se encuentra en los evangelios canónicos. No la leerás en las versiones oficiales de la Biblia que reposan en las iglesias de todo el mundo. Esta es una historia que fue borrada, ocultada, susurrada solamente en círculos cerrados de escribas y estudiosos que temían las consecuencias de su revelación. Durante casi 2000 años, este secreto ha permanecido enterrado bajo capas de tradición, dogma y miedo. Pero los secretos, por más profundamente que se entierren, tienen una manera particular de salir a la luz cuando menos se espera. Y en este caso fue la inocencia de un niño la que abrió la puerta a una verdad que había sido sellada con el peso de imperios y concilios. María de Nazaret, la figura más venerada del cristianismo después de su hijo, ha sido pintada a través de los siglos como el símbolo perfecto de pureza, obediencia y devoción. Pero, ¿y si hubiera algo más? ¿Y si la verdadera historia de María fuera mucho más compleja, más humana, más revolucionaria de lo que nos han contado? El pequeño Eliam no sabía que lo que había escuchado cerca del pozo cambiaría su vida y la de su familia para siempre. No podía imaginar que sus palabras desencadenarían una búsqueda desesperada por la verdad que pondría en peligro a todos los que la conocieran. Antes de continuar, queremos saber de dónde nos están viendo. Escribe en los comentarios de qué ciudad o país estás siguiendo esta historia. Es importante para nosotros saber que esta verdad está llegando a todos los rincones del mundo. Ahora sí, preparémonos para descubrir lo que el niño reveló aquella tarde ardiente en Nazaret. Eliam era hijo de un carpintero humilde, pero su abuelo Simón era uno de los escribas más respetados de la región. Desde pequeño, el niño había crecido rodeado de pergaminos antiguos, historias sagradas y el olor a tinta y papiro que impregnaba la casa de su abuelo. Cada tarde, después de ayudar a su padre en el taller, Eliam corría hacia la plaza del mercado donde los niños jugaban entre las vasijas de los comerciantes y los puestos de especias. Pero aquel día era diferente. El sol comenzaba a descender tras las colinas cuando Eliam, sediento por el calor sofocante, se acercó al pozo principal de Nazaret. Era el lugar donde las mujeres del pueblo se congregaban al final del día, compartiendo no solo agua, sino también historias,
preocupaciones y secretos que solo se revelaban entre ellas. El niño se escondió tras una columna de piedra, esperando su turno para beber, cuando escuchó voces bajas pero intensas. Reconoció a Sara, una anciana que había conocido a María personalmente décadas atrás. Su voz temblorosa se mezclaba con la de otras dos mujeres mayores. Lo que Eliam escuchó hizo que su corazón latiera con fuerza en su pequeño pecho. Sara estaba contando algo que nunca antes había compartido públicamente. Hablaba de los días previos al nacimiento de Jesús, pero su versión no coincidía con la historia oficial que Eliam había aprendido en la sinagoga. Según Sara, María no había estado en Belén por un censo, como todos creían. La verdadera razón de su viaje había sido mucho más urgente, casi desesperada. Las otras mujeres guardaban silencio mientras Sara continuaba revelando detalles que habían sido cuidadosamente borrados de los registros oficiales. El niño, sin comprender completamente la magnitud de lo que escuchaba, memorizó cada palabra con la precisión que solo un niño curioso puede tener. Cuando las mujeres finalmente se dispersaron, Eliam corrió por las calles empedradas hasta la casa de su abuelo. Sus sandalias golpeaban el suelo, levantando pequeñas nubes de polvo, mientras el sol teñía el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Irrumpió en el estudio donde Simón revisaba manuscritos antiguos, su barba blanca brillando bajo la luz de las lámparas de aceite. El anciano levantó la vista, sorprendido por la urgencia en los ojos de su nieto. Eliam comenzó a relatar todo lo que había escuchado, sin pausas, sin respirar casi, como si las palabras quemaran su garganta. Simón escuchó en silencio, pero con cada frase que pronunciaba el niño, su expresión se transformaba. Primero incredulidad, luego shock, finalmente terror. Cuando Eliam terminó, el escriba se puso de pie bruscamente, haciendo caer varios rollos al suelo. Sus manos temblaban mientras cerraba las ventanas y verificaba que nadie pudiera escucharlos. Se arrodilló frente al niño y lo tomó por los hombros con firmeza inusual. ¿Estás seguro de lo que escuchaste, hijo? Completamente seguro. Eliam asintió, sin entender por qué su abuelo parecía tan asustado. Simón se dejó caer en su silla, su mente trabajando a toda velocidad. Él conocía fragmentos de esa historia, rumores que había escuchado décadas atrás cuando era joven, pero que siempre había descartado como herejías peligrosas. Ahora, por boca de un niño inocente, esos fragmentos comenzaban a formar una imagen completa y aterradora. María, la Virgen María, tenía un secreto que había sido protegido por un círculo muy pequeño de personas, un secreto tan explosivo que podría dividir al movimiento cristiano naciente y destruir la imagen que se había construido cuidadosamente alrededor de la madre del Mesías. Esa noche, Simón no durmió. A la luz titilante de las velas, sacó de un escondite secreto varios pergaminos que había guardado durante años, documentos que nunca había mostrado a nadie. Eran cartas, testimonios de personas que habían conocido a María personalmente, registros que contradecían la narrativa oficial. Durante horas, el anciano escriba comparó lo que Eliam había escuchado con lo que estaba escrito en esos documentos prohibidos. Y para su asombro y horror, todo coincidía perfectamente. La historia que las mujeres habían compartido junto al pozo no era un simple rumor o fantasía. Era la verdad, una verdad que había sido sistemáticamente suprimida. Simón comprendió que estaba ante una encrucijada imposible. Podía destruir esos documentos, ordenar a su nieto que olvidara lo que había escuchado y permitir que el secreto permaneciera enterrado para siempre. O podía hacer lo que su conciencia de escriba le dictaba,
preservar la verdad, sin importar las consecuencias. Mientras la primera luz del alba comenzaba a filtrarse por las grietas de las contraventanas, Simón tomó una decisión que cambiaría todo. Llamaría a un antiguo amigo, un historiador que vivía en Jerusalén, alguien en quien podía confiar. Juntos examinarían las evidencias y decidirían qué hacer con este conocimiento explosivo. Pero lo que Simón no sabía era que otros también habían escuchado rumores sobre lo que el niño había revelado. Y esos otros harían cualquier cosa para asegurarse de que el secreto de María nunca viera la luz del día. 3 días después de la revelación de Eliam, un grupo de hombres vestidos con túnicas oscuras llegó a Nazaret. No eran romanos ni soldados del templo, pero llevaban consigo una autoridad que hacía que la gente se apartara de su camino. Eran miembros de una orden secreta dentro de la estructura religiosa, guardianes de ortodoxias y protectores de narrativas oficiales. Habían existido desde los primeros días del movimiento cristiano, operando en las sombras para asegurar que ciertas historias permanecieran ocultas. Su líder era un hombre llamado Matías, de ojos penetrantes y rostro marcado por cicatrices que sugerían conflictos pasados. Matías había dedicado su vida a proteger lo que él consideraba la pureza del mensaje cristiano, aunque eso significara mentir, manipular o eliminar evidencias inconvenientes. Cuando llegó a sus oídos que un niño en Nazaret había escuchado algo sobre María que no debía saberse, actuó de inmediato. El grupo se instaló discretamente en una posada al otro lado del pueblo, observando los movimientos de Simón y su familia. Matías sabía que no podía simplemente silenciar a un escriba respetado sin causar sospechas. Necesitaba un enfoque más sutil, más calculado. Mientras tanto, Simón había logrado contactar con su amigo de Jerusalén, un historiador llamado Tobías. Los dos hombres se reunieron secretamente en la casa del escriba, con pequeño Eliam presente, pues el niño insistía en estar allí. Tobías escuchó la historia completa y examinó los documentos que Simón había guardado durante años. Su rostro reflejaba la misma mezcla de fascinación y temor que había visto en Simón. Según los documentos y el testimonio que Eliam había escuchado, María no había sido simplemente una joven virgen elegida por Dios para dar a luz al Mesías. La realidad era mucho más compleja y, en muchos sentidos, más extraordinaria. Antes de su embarazo, María había sido parte de un grupo de mujeres excepcionales que estudiaban las escrituras sagradas en círculos cerrados, algo completamente inusual para la época. Estas mujeres no solo leían los textos, sino que los interpretaban, debatían teología y desarrollaban su propia comprensión de la profecía mesiánica. María era una de las más brillantes entre ellas, conocida por su inteligencia aguda y su capacidad para ver conexiones en las escrituras que escapaban incluso a los escribas más eruditos. Pero había algo más. Algo que los documentos revelaban con detalles que hacían temblar las manos de Tobías mientras leía. María había tenido una relación profunda con el templo, no como simple devota, sino como alguien que había sido preparada desde niña para un propósito específico. Los pergaminos hablaban de un linaje secreto, una línea de mujeres que habían preservado conocimientos antiguos, transmitidos desde los tiempos de los profetas. Estas mujeres no eran sacerdotisas en el sentido oficial, pero cumplían funciones sagradas que la historia oficial había borrado completamente. María había sido la última y la más importante de esta línea. Su embarazo no había sido un accidente divino aleatorio, sino el cumplimiento de un plan que ella misma había comprendido y aceptado conscientemente. Esto contradecía totalmente la imagen de María como una
Joven pasiva que simplemente obedeció sin comprender. La verdadera María era una mujer de conocimiento, poder espiritual y determinación férrea. Tobías levantó la vista de los pergaminos, su voz apenas un susurro. Si esto es verdad, Simón, entonces todo lo que se ha enseñado sobre los orígenes debe ser reconsiderado. María no era solo un recipiente, era una participante activa, una líder espiritual por derecho propio. ¿Entiendes las implicaciones? Simón asintió lentamente. Comprendía perfectamente. Durante siglos, la Iglesia naciente había construido su autoridad sobre estructuras patriarcales. La idea de que María había sido una líder espiritual, una pensadora teológica, una mujer con agencia y poder propio, amenazaba esos cimientos. Era más fácil, más controlable, presentarla como una virgen pura pero pasiva, obediente y silenciosa. La verdadera María, la mujer que estos documentos revelaban, era mucho más peligrosa para aquellos que preferían mantener a las mujeres fuera de posiciones de autoridad religiosa. Mientras los dos hombres debatían qué hacer con esta información, pequeños pasos resonaron afuera de la puerta. Eliam, que había salido momentáneamente, regresó corriendo con el rostro pálido. «Abuelo, hay hombres preguntando por ti en el mercado. Preguntan sobre documentos antiguos y sobre mí». El corazón de Simón se detuvo. Sabía exactamente qué significaba eso. Los guardianes de secretos habían llegado. Tobías actuó rápidamente, recogiendo los pergaminos más importantes. Debemos sacar estos documentos de aquí inmediatamente. Si los encuentran, los destruirán, y con ellos la verdad sobre María. Pero antes de que pudieran moverse, una fuerza golpeó la puerta principal de la casa. Voces autoritarias exigían entrada. Matías y su grupo habían decidido que la sutileza ya no era necesaria. Simón empujó a Tobías hacia la parte trasera de la casa mientras escondía rápidamente los pergaminos más comprometedores bajo las baldosas del suelo de su estudio. Sus manos trabajaban con urgencia nacida del pánico, pero también de años de experiencia protegiendo textos valiosos. Eliam observaba con ojos muy abiertos, demasiado joven para comprender completamente el peligro, pero lo suficientemente inteligente para saber que algo terrible estaba sucediendo. «Toma a Eliam y sal por la puerta trasera», susurró Simón a Tobías. «Llévalo con su padre y luego vete de Nazaret. Yo los retendré aquí el tiempo suficiente». Tobías vaciló solo un segundo. Antes de asentir, tomó la mano del niño y desapareció por el pasillo trasero justo cuando la puerta principal cedía bajo el peso de los golpes. Matías entró primero, sus ojos recorriendo la habitación con la precisión de alguien entrenado para detectar secretos. Detrás de él, 3 hombres más fornidos bloqueaban cualquier ruta de escape. Simón se puso de pie lentamente, componiendo su rostro en una máscara de confusión indignada. «¿Qué significa esta intrusión? Soy un escriba respetado, y esta es mi casa». Matías sonrió, pero no había calidez en ese gesto. «Respetado, sí, pero también peligrosamente curioso, Simón. Hemos escuchado que tu nieto ha estado compartiendo historias interesantes. Historias sobre María de Nazaret que no coinciden con lo que sabemos ser verdad». El anciano escriba mantuvo su expresión neutral. «Es un niño. Los niños escuchan cosas e inventan fantasías. No le doy importancia a sus juegos». Matías se acercó, estudiando el rostro de Simón con intensidad. «¿Juegos? Permíteme contarte lo que creo que ha sucedido. Tu nieto escuchó algo junto al pozo, algo que una anciana tonta reveló sin pensar. Viniste aquí y, en lugar de olvidarlo como cualquier persona sensata haría, comenzaste a investigar. Sacaste documentos viejos, quizás cartas, testimonios.
Los ojos de Matías se desviaron hacia el estudio donde Simón había estado trabajando. Sin esperar permiso, caminó hacia allí, sus hombres flanqueándolo. Comenzaron a revisar los estantes, abriendo cajas y desenrollando pergaminos con una violencia que hizo estremecer a Simón. Estos no eran estudiosos buscando conocimiento, eran inquisidores buscando herejía para destruir. «No encontrarás nada aquí que no debas encontrar», dijo Simón con voz firme, aunque su corazón latía como tambor de guerra. «Todo lo que tengo son copias de textos sagrados aprobados». Matías se volvió hacia él con una sonrisa más amplia. «Entonces, no te importará que los revisemos todos, ¿verdad? Y mientras lo hacemos, trae a tu nieto. Tengo algunas preguntas para él». Fue entonces cuando Simón supo que había cometido un error. Debería haber enviado a Eliam lejos inmediatamente, antes incluso de contactar a Tobías. Ahora el niño estaba en peligro, y todo por culpa de su curiosidad insaciable de escriba. «El niño no está aquí, está con su padre en el taller». Los ojos de Matías se entrecerraron. «Entonces, envía a buscarlo. Ahora». Uno de los hombres salió corriendo hacia la puerta, pero Simón sabía que ya era tarde. Tobías habría llevado a Eliam lejos para entonces, al menos eso esperaba. Mientras los hombres continuaban destrozando su biblioteca, Simón pensaba furiosamente. Necesitaba ganar tiempo, distraerlos, hacer algo que protegiera tanto a su nieto como a la verdad que habían descubierto. «Hay algo que deberías saber», dijo finalmente, su voz cargada de una autoridad que sorprendió incluso a Matías. «Acerca de María». Matías se detuvo en seco, un pergamino a medio desenrollar en sus manos. «¿Qué hay de ella?» Simón eligió sus palabras cuidadosamente. «Si realmente eres un guardián de la fe, como afirmas, entonces deberías saber que la verdad sobre María no la disminuye, la engrandece. La historia real de quién era y qué hizo la hace aún más extraordinaria, no menos. ¿Por qué tanto miedo a que se conozca?» El rostro de Matías se endureció. «No tengo miedo a la verdad, tengo miedo al caos que causaría. La gente necesita símbolos simples, historias claras. María es la madre perfecta, la Virgen, obediente. Eso es lo que inspira devoción. Si comenzamos a decir que era una erudita, una líder, una mujer con poder propio, entonces otras mujeres querrán ese mismo poder. Querrán cuestionar, liderar, interpretar las escrituras por sí mismas. ¿Entiendes el desorden que eso causaría?» Por primera vez, Simón vio claramente la verdadera naturaleza de lo que enfrentaba. No era realmente sobre proteger la fe. Era sobre proteger el control, sobre mantener estructuras de poder que dependían de mantener a ciertos grupos en sus lugares. La verdadera historia de María era peligrosa porque empoderaba a quienes preferían mantener sin poder. «Entonces admites que la historia que el niño escuchó es verdadera», dijo Simón en voz baja. Matías pareció darse cuenta de su error demasiado tarde. Su rostro se contrajo en una mueca de furia. «No importa si es verdad o no. Lo que importa es que nunca se divulgue». En ese momento, el hombre que había salido regresó corriendo. El niño y otro hombre, un forastero, fueron vistos saliendo del pueblo por el camino del este. Matías rugió de frustración y señaló a sus hombres. «2 de ustedes, síganlos. Tráiganme al niño». En cuanto al escriba, se volvió hacia Simón con ojos fríos y calculadores. «Creo que es hora de que tengamos una conversación más profunda sobre lealtades». Tobías corría por el sendero rocoso que serpenteaba entre los olivares, con Eliam aferrado a su mano. El sol del mediodía caía implacable sobre ellos, pero no podían detenerse. Detrás sabían que venía la persecución.
El historiador tenía más de 50 años y no estaba acostumbrado a este tipo de esfuerzo físico, pero el miedo le daba fuerzas que no sabía que poseía. Eliam, a pesar de tener solo 6 años, corría sin quejarse, aunque lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. No lloraba por el cansancio, sino por su abuelo, a quien habían dejado atrás enfrentando a esos hombres terribles. —¿Va a estar bien el abuelo? —preguntó con voz entrecortada, entre respiraciones agitadas. Tobías quería mentirle, decirle que todo estaría bien, pero respetaba demasiado la inteligencia del niño. Tu abuelo es un hombre valiente y sabio. Sabe cómo cuidarse. No era realmente una respuesta, pero era lo mejor que podía ofrecer. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a una cueva oculta entre las rocas, un lugar que Tobías conocía de viajes anteriores. Allí podrían descansar y decidir su próximo movimiento. Dentro de la cueva, mientras recuperaban el aliento, Eliam miró a Tobías con ojos que parecían demasiado antiguos para su rostro joven. ¿Por qué la verdad sobre María es tan peligrosa? Ella era la madre de Jesús. ¿No deberían querer saber todo sobre ella? Tobías se sentó contra la pared rocosa de la cueva, considerando cómo explicarle a un niño de 6 años conceptos que muchos adultos se negaban a entender. A veces, Eliam, las personas construyen historias que les hacen sentir seguros. Les gusta pensar que entienden cómo funciona el mundo, quién tiene poder y por qué. La verdadera historia de María muestra que el mundo es más complicado de lo que quisieran creer. El niño frunció el ceño, pensando intensamente. Pero si ella era más especial de lo que dicen, más inteligente y fuerte, ¿no la haría eso mejor? Tobías sonrió tristemente. Exactamente. Pero ahí está el problema. Si María era todo eso, entonces otras mujeres podrían serlo también. Y hay muchos hombres que no quieren admitir esa posibilidad. Mientras hablaban, Tobías sacó de su túnica un pequeño pergamino que había logrado esconder antes de huir. Era uno de los documentos más importantes que Simón había conservado, una carta escrita por una mujer llamada Salomé, quien había sido amiga cercana de María. Esa carta contenía detalles explosivos sobre los años que María había pasado preparándose para su papel en la historia sagrada. Según Salomé, María había sido educada en secreto por un grupo de sabios que reconocieron en ella una combinación única de inteligencia espiritual y coraje. Desde los 12 años había estudiado los textos proféticos, no para memorizarlos pasivamente, sino para comprenderlos profundamente. Cuando llegó el momento de su embarazo, María no había sido una adolescente confundida, aceptando pasivamente un destino impuesto. Había sido una mujer joven que entendía exactamente lo que estaba sucediendo y eligió activamente participar en el cumplimiento de la profecía. Esta comprensión la había llevado a tomar decisiones difíciles, incluyendo su viaje a Belén, que no había sido por un censo romano, como afirmaba la historia oficial, sino por razones mucho más complejas relacionadas con proteger su seguridad y la de su hijo. La carta de Salomé también revelaba algo aún más sorprendente. María había continuado siendo una líder y maestra espiritual durante toda su vida, enseñando a otros y compartiendo sus interpretaciones de las enseñanzas de su hijo después de su crucifixión. Tobías leyó partes de la carta en voz alta a Eliam, adaptando el lenguaje para que el niño pudiera entender. Después de que Jesús murió, María no desapareció en silencio, como algunos libros sugieren. Reunió a las mujeres que habían seguido a su hijo, formó comunidades, enseñó. Pero los hombres que comenzaron a liderar el movimiento cristiano no querían una mujer con ese tipo de autoridad. Así que poco a poco fueron cambiando la historia.
La transformaron en el símbolo perfecto pero silencioso, obediente pero sin poder, propio. Eliam escuchaba con absoluta concentración. Entonces la historia verdadera fue robada. Tobías asintió. Sí, y ahora que la conocemos, tenemos una responsabilidad. Debemos decidir qué hacer con ella. De repente, escucharon voces fuera de la cueva. Los perseguidores se acercaban. Tobías apretó el pergamino contra su pecho y miró alrededor desesperadamente. La cueva tenía una abertura trasera estrecha que daba a un desfiladero, peligrosa, pero posiblemente transitable. «Tendremos que arriesgarnos», susurró a Eliam. «¿Confías en mí?» El niño asintió sin dudar. Juntos se deslizaron por la abertura justo cuando los hombres de Matías entraban por la entrada principal de la cueva. La persecución continuaba, pero ahora Tobías tenía un plan. Conocía a alguien en la ciudad portuaria de Jope, un comerciante de libros antiguos que tenía conexiones con comunidades cristianas en lugares lejanos, lugares donde quizás esta verdad podría ser preservada sin peligro. Si podían llegar allí, había esperanza de que la verdadera historia de María sobreviviera, incluso si ellos no lo hacían. De vuelta en Nazaret, Simón enfrentaba su propio desafío. Matías había ordenado que lo ataran a una silla en su propio estudio, rodeado de los restos destrozados de su biblioteca. Los pergaminos yacían esparcidos por el suelo como hojas caídas de un árbol sagrado profanado. El líder de los guardianes se paseaba frente a él como un depredador evaluando su presa. «¿Sabes dónde están los documentos? Importantes», dijo Matías con voz casi razonable. El niño fue visto escapando con un hombre que llevaba algo bajo su túnica. «Dame los nombres de tus contactos. Dime a dónde piensan ir». Simón mantuvo el silencio, su mirada fija en un punto distante. Había pasado décadas como escriba, copiando textos sagrados, preservando historia. Sabía el valor de las palabras y de los silencios. Matías suspiró con dramatismo exagerado. «Eres un anciano testarudo, Simón. Admirable, supongo, pero inútil. Voy a encontrar al niño y los documentos con o sin tu ayuda. La única diferencia es cuánto sufrirás en el proceso». Pero algo había cambiado en los ojos de Simón. Ya no había miedo allí, sino algo diferente, una calma profunda, casi triunfante. «Ya es demasiado tarde», dijo finalmente. Matías se detuvo. «¿Qué quieres decir?» Una pequeña sonrisa apareció en los labios agrietados del anciano. «Has cometido un error fundamental. Crees que esto se trata solo de documentos, de pergaminos que puedes quemar. Pero la verdad no vive solo en papel, vive en las memorias de las personas». La anciana Sara, quien habló junto al pozo, ha compartido esa historia con docenas de mujeres a lo largo de los años. Mi nieto la escuchó, sí, pero ¿cuántos otros niños también? ¿Cuántas otras abuelas han susurrado estos secretos a sus hijas? Puedes silenciarme. Puedes encontrar a Tobías y a Eliam. Puedes quemar cada pergamino que poseemos. Pero la verdad sobre María ya está sembrada. Germinará cuando menos lo esperes. El rostro de Matías se oscureció. Sabía que el anciano tenía razón. Los secretos eran como agua filtrándose a través de piedras. Podías tapar una grieta, pero el agua simplemente encontraría otra ruta. Aún así, no podía permitir que esos documentos específicos sobrevivieran. Eran demasiado detallados, demasiado convincentes. «Entonces quemaré todo Nazaret, si es necesario», gruñó. «Silenciaré a cada anciana que susurre. Aterrorizaré a cada familia hasta que olviden lo que creen saber». Simón negó con la cabeza lentamente. «No puedes, porque la verdad sobre María no es solo una anécdota interesante. Es fundamental para entender quién era Jesús y qué enseñaba realmente.
Él respetaba a las mujeres como iguales, las incluía en su círculo íntimo. Aprendió de su madre no solo amor, sino también sabiduría espiritual. Si suprimes la verdad sobre María, estás suprimiendo la mitad del mensaje de Cristo. Fue en ese momento cuando algo inesperado sucedió. Uno de los hombres de Matías, que había estado de pie en silencio cerca de la puerta, dio un paso adelante. Matías, quizás deberíamos reconsiderar. El líder se volvió hacia él con incredulidad. ¿Qué dijiste? El hombre, cuyo nombre era Natanael, miró a Simón y luego a su superior. Mi hermana, ella me habló una vez de historias sobre María que escuchó de su abuela. Historias sobre cómo María enseñaba a otras mujeres después de que Jesús murió. Siempre me pregunté si eran verdad. Si lo que dice este anciano es correcto, entonces hemos estado protegiendo una mentira, no la verdad. La tensión en la habitación se volvió casi insoportable. Matías enfrentó a Natanael con ojos llameantes. «Has jurado proteger la ortodoxia». Natanael sostuvo su mirada. «Juré proteger la fe verdadera. Si la fe verdadera incluye reconocer que María era más de lo que nos han dicho, entonces quizás es la ortodoxia la que necesita cambiar». Matías, viendo que estaba perdiendo control, sacó un cuchillo de su cinturón. La situación se había deteriorado peligrosamente, pero antes de que pudiera actuar, la puerta se abrió de golpe. Sara, la anciana del pozo, entró seguida de una docena de mujeres del pueblo. Todas eran mayores. Todas tenían rostros marcados por años de trabajo duro y silencio forzado. Pero ahora había algo diferente en sus ojos: determinación. «Suficiente», dijo Sara, con voz que temblaba pero no cedía. «Matías, te conozco desde que eras niño. Conocí a tu madre, y ella conocía la verdad sobre María también. Todas la conocemos. Hemos guardado silencio porque nos dijeron que era necesario, que nadie creería a mujeres de todas formas, pero ya no más». Las mujeres formaron un semicírculo protector alrededor de Simón. Matías se encontró de repente superado en número por gente que había subestimado completamente, ancianas del pueblo que habían pasado toda su vida siendo ignoradas. «Si quieres silenciar la verdad», continuó Sara, «tendrás que pasar sobre todas nosotras. Y créeme, Matías, haremos mucho ruido en el proceso. Todo Nazaret sabrá lo que estás haciendo y por qué». El líder de los guardianes miró alrededor, calculando sus opciones. Podía usar la fuerza, pero ya no estaba tratando con un anciano escriba aislado. Estaba enfrentando a una comunidad que había decidido que era momento de que la verdad emergiera sin importar el costo. Mientras la confrontación se desarrollaba en Nazaret, Tobías y Eliam finalmente llegaron a Jope después de 3 días de viaje agotador. El puerto bullía con actividad. Comerciantes de todas partes del mundo conocido negociando, marineros cargando y descargando barcos, el olor a sal y pescado impregnando el aire. Tobías llevó a Eliam directamente a una tienda angosta situada entre almacenes, con un letrero desgastado que la identificaba como Casa de Pergaminos de Ezequiel. El propietario, un hombre corpulento con ojos astutos y manos manchadas de tinta, los recibió con sorpresa. «Tobías, mi viejo amigo, luces como si hubieras corrido desde Jerusalén sin detenerte». Tobías cerró la puerta rápidamente detrás de ellos y bajó las contraventanas. «Ezequiel, necesito tu ayuda, y necesito que no hagas preguntas hasta que te haya contado todo». Durante la siguiente hora, Tobías relató toda la historia. El descubrimiento de Eliam, los documentos de Simón, la verdad sobre María, la persecución de Matías. Mientras hablaba, desenvolvió el pergamino de Salomé y otros fragmentos que había logrado proteger durante su huida. Ezequiel los estudió con una
expresión que pasó de escepticismo a asombro. Si esto es auténtico, apenas comenzó. Lo es, interrumpió Tobías, y necesito que copies esto. No solo una copia, sino docenas. Envíalas en diferentes barcos, a diferentes comunidades cristianas en Alejandría, Roma, Antioquía, cualquier lugar donde tengas contactos. Distribúyelas tan ampliamente que sea imposible suprimirlas todas. Ezequiel se quedó en silencio por un largo momento, sopesando las consecuencias de lo que se le pedía. Esto cambiará todo. Causará divisiones, debates, posiblemente violencia. Eliam, que había estado sentado en silencio durante toda la conversación, finalmente habló con la claridad simple que solo un niño puede tener. Mi abuelo dice que la verdad siempre vale la pena, incluso cuando duele. Ezequiel miró al niño, luego a Tobías, y finalmente asintió. Tu abuelo es un hombre sabio, pequeño. Está bien. Lo haré. Pero debemos actuar rápido. Si esos hombres siguen tu rastro hasta aquí, no tendremos otra oportunidad. Trabajaron durante toda la noche. Ezequiel llamó a 3 de sus copistas más confiables, personas que compartían su visión de que el conocimiento debía ser preservado y distribuido, no controlado por élites. Bajo la luz de lámparas de aceite, 4 plumas se movían simultáneamente sobre pergaminos frescos, reproduciendo la carta de Salomé y los otros documentos. Eliam, exhausto, se quedó dormido en un rincón, pero su presencia servía como recordatorio de lo que estaba en juego. El futuro, la siguiente generación que merecía conocer la verdad completa, justo antes del amanecer, cuando las copias estaban casi completas, escucharon golpes violentos en la puerta. «Abre en nombre de la autoridad religiosa». La voz de Matías era inconfundible. Había llegado con más hombres, probablemente informantes en Nazaret, le habían dicho hacia dónde se dirigían. Ezequiel actuó sin pánico, mostrando la experiencia de alguien que había operado en los márgenes legales durante años. Hay una salida por el sótano que da a los muelles. Toma al niño, yo lo retendré aquí. Tobías recogió los pergaminos terminados, metiendo algunos en su túnica y entregando otros a los copistas. Dispersaos. Cada uno toma diferentes documentos y va en diferentes direcciones. Si capturan a uno, los otros aún pueden completar la misión. No hubo tiempo para despedidas elaboradas. Mientras Matías y sus hombres forzaban la puerta principal, Tobías, Eliam y los copistas desaparecieron en el laberinto de 1100 túneles bajo el puerto. Ezequiel enfrentó a los intrusos con una calma admirable, pero sabía que no podría protegerlos por mucho tiempo. Cuando Matías finalmente encontró el taller de copias vacío y el túnel de escape, su rugido de furia resonó por todo el edificio, pero ya era demasiado tarde. Los documentos estaban dispersos, llevados por diferentes personas hacia diferentes destinos. Era imposible perseguirlos a todos. En las semanas siguientes, algo extraordinario comenzó a suceder. Copias de la carta de Salomé y otros testimonios sobre la verdadera María comenzaron a aparecer en comunidades cristianas a través del Mediterráneo. Algunos líderes religiosos intentaron suprimirlos inmediatamente, pero otros se mostraron curiosos, intrigados por esta nueva perspectiva sobre la madre del Mesías. Se iniciaron debates intensos. Algunas comunidades rechazaron los documentos como herejías. Otras los abrazaron, viendo en ellos una confirmación de lo que secretamente siempre habían sospechado, que las mujeres habían jugado roles mucho más importantes en los orígenes del cristianismo de lo que la historia oficial admitía. Mientras tanto, Eliam fue reunido con su familia. Simón había sobrevivido al encuentro con Matías, protegido por las mujeres valientes de Nazaret que se negaron a permitir que fuera silenciado.
El niño había crecido en esas semanas de aventura, su inocencia templada por la experiencia, pero su espíritu no quebrado. Una tarde, sentado con su abuelo, en el patio de su casa reconstruida, Eliam preguntó: «Abuelo, ¿valió la pena? ¿Todo el peligro? ¿Todo el miedo?» Simón abrazó a su nieto. «Hijo, la verdad siempre vale la pena. Puede que tome años, décadas, incluso siglos antes de que sea plenamente reconocida. Pero una vez que se planta, la verdad tiene su propia vida. Crece a su propio ritmo». Miró hacia el cielo donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. María era extraordinaria no porque fuera pasiva y obediente, sino porque era valiente, sabia y activa. Y ahora, gracias a lo que escuchaste junto a un pozo, el mundo tiene la oportunidad de conocerla realmente. Los documentos que Eliam ayudó a preservar nunca se convirtieron en parte de los textos canónicos oficiales. Los poderes religiosos establecidos los rechazaron, argumentando que contradecían las tradiciones aceptadas. Pero algo curioso sucedió con el paso del tiempo. Esas copias, distribuidas por Ezequiel y sus asociados, encontraron su camino hacia monasterios remotos, bibliotecas privadas, colecciones de estudiosos independientes. Sobrevivieron en los márgenes, susurradas en círculos de mujeres que reconocían en la verdadera María un reflejo de su propio potencial no reconocido. Siglos más tarde, cuando historiadores modernos comenzaron a examinar los orígenes del cristianismo con nuevos métodos y ojos libres de dogma, algunos de estos documentos resurgieron. Todavía son debatidos, todavía controversiales, pero su existencia misma plantea preguntas que no pueden ser fácilmente descartadas. La historia de María, como todas las grandes historias, resulta ser mucho más compleja y fascinante que la versión simplificada que nos enseñaron. Ella no era solo un símbolo, sino una persona real con profundidad, inteligencia y agencia. Y quizás eso es lo más sagrado de todo, reconocer la plena humanidad de aquellos a quienes veneramos, entender que su grandeza no viene de ser pasivos recipientes de destino divino, sino de ser participantes activos y conscientes en algo más grande que ellos mismos. Eliam creció para convertirse en escriba como su abuelo, dedicando su vida a preservar historias que otros preferirían olvidar. Y en las noches tranquilas, cuando sus propios nietos se sentaban a sus pies pidiendo historias, siempre comenzaba con la misma frase: «Déjenme contarles sobre el día que escuché un secreto junto al pozo y cómo ese secreto cambió todo».